Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Israel a Diario. Y hoy no digo un día más como suelo hacer. Hoy es un día en el que en Israel la bandera se ha izado a media asta. Hoy es lunes 7 de octubre, 5 del mes de Tishrei. Ha pasado un año desde aquel día, el 7 de octubre de 2023. Un día que dura un año, un día que cambió nuestras vidas para siempre, y no es exagerado decirlo así. Un año desde aquel día en que no podíamos creer lo que estábamos viendo y lo que escuchábamos y repetíamos una y otra vez, no puede ser. Un año desde aquel día de desastre, negligencia y caos que nos llevaron hasta la guerra más extensa, compleja y dolorosa de la historia del Estado de Israel. Sumidos en la consternación y el desconcierto, vimos ese día cómo terroristas de Hamás entraron a Israel. Escuchamos que habían tomado algunas localidades y kibutzim. Ellos habían tomado el control y los israelíes estábamos indefensos. El 7 de octubre de 2023 fueron asesinadas 1.655 personas en el sur de Israel. Hombres, mujeres, ancianos, niños, soldados, soldadas. 251 rehenes. Recuerdo que al principio se hablaba de decenas, después se dijo 40 y después decían en los medios, cuando se sepa la cifra real, eso va a ser como una bomba nuclear para la sociedad israelí. Y como sabemos y no olvidamos, 101 rehenes siguen en la Franja de Gaza. Y nosotros los tenemos aquí, muy cerca, no como un adorno, sino como una declaración de que no habrá ninguna victoria, ningún triunfo y mucho menos absoluto si ellos no vuelven a casa. Terroristas de Hamás y de otros grupos y civiles palestinos entraron ese día en el sur de Israel y mataron, quemaron, violaron, torturaron y secuestraron a todo aquel que encontraban en su camino y buscaban a la gente para hacerle todo eso. En esos días también fue muy impactante ver cómo se comenzaba a construir la narrativa, sobre todo en las redes sociales. Los detractores de Israel tienen la extraña capacidad de contradecirse sin pestañear. Y en esos días, en las redes sociales, se veían mensajes en los que algunos celebraban la derrota de Israel, se alegraban de que el supuesto final de Israel se estaba acercando y al mismo tiempo, a veces incluso en el mismo mensaje, negaban todo lo que sucedió el 7 de octubre, una sarta de mentiras, decían, inventadas por los israelíes para ponerse en el lugar de víctimas. Otros decían que sí, que sucedió algo, pero en Israel exageran las cifras con ese mismo objetivo, ser las víctimas. Todo parecido con la negación del Holocausto no es ninguna casualidad. Desde ayer hay transmisiones especiales en radios, en canales de televisión de Israel. Todos vuelven a recordar y a repasar cómo fue ese día, la sucesión de acontecimientos que comenzaron a las 6:29 de la mañana del 7 de octubre. Vuelven a mostrar las imágenes y a recordar, a homenajear. Nosotros también hoy, 7 de octubre, vamos a ver qué dicen las primeras planas de los diarios aquí en Israel. Comenzamos con Yediot Aharonot, que simplemente titula 7 de octubre y amplía 367 días de combate, 1.687 caídos y asesinados, 101 rehenes todavía en cautiverio y un país que lucha por su futuro y sigue viviendo ese día que no termina. Ma'ariv trae una foto de uno de los tantos homenajes que se hicieron y se siguen haciendo en estas horas en todo el país y el titular, el día en el que el cielo se vino abajo, y amplía. El espanto, el abandono, la negligencia, el heroísmo, la ayuda mutua, las comunidades atacadas, los sueños truncados, la comprensión de que estábamos frente al mal absoluto y la conciencia de que
frente a ese mal absoluto, estamos juntos. Gran cantidad de personas van a conmemorar este día con una serie de actos de recuerdo, dice el diario, y homenaje al cumplirse un año de la masacre en el sur, por la memoria de los caídos en el día más sangriento desde la creación del Estado de Israel. Y la oración, la plegaria en el corazón de todos, ver a los 101 rehenes volviendo a casa. Me voy a Haaretz, cuyo titular es Todavía allí, y la imagen es la Sukká, porque ese día era la festividad judía de Sukkot y estábamos de celebración, cada quien a su manera. La foto fue tomada hace 2 días en realidad, pero la Sukká sigue allí, sigue en pie en la casa de Tamir Adar, que fue asesinado el 7 de octubre en el kibutz Nir Oz, como si el tiempo se hubiese congelado. Haaretz señala en su tapa de hoy que el número de caídos sigue aumentando y la guerra solo se amplía en lugar de acercarse al final. Los habitantes del norte del país que fueron desplazados de sus hogares siguen deambulando, los responsables de lo sucedido siguen aferrándose a sus cargos y ni siquiera se ve un horizonte de una comisión investigadora oficial. Ha pasado un año, dice Haaretz, pero Israel se quedó en el 7 de octubre. El diario Israel Hayom trae en su tapa de hoy un collage, el más triste que he visto en toda mi vida, de imágenes del 7 de octubre y el titular simple y contundente. Un año. A pie de página, una fotografía de Shira Haya Suslik, asesinada en la tarde de ayer en un atentado terrorista en la estación central de autobuses de Beersheba. Shira era agente de la Policía de Fronteras, tenía 19 años de edad y al menos 10 personas más resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Shira iba a encontrarse con su novio, también soldado, en el McDonald's ubicado dentro de la estación de autobuses en Beersheba, y allí adentro el atacante disparó a mansalva contra todas las personas que estaban en el local. El atacante fue abatido por soldados que se encontraban en el lugar, entre ellos el novio de Shira, que después supo que ella era la víctima fatal. El terrorista es Ahmad al-Ukbi, de 29 años, ciudadano israelí de una aldea beduina no reconocida, ubicada cerca de Jura, en el sur del país. Según la radio pública Kan, al-Ukbi es pariente de Muhannad al-Ukbi, del mismo pueblo beduino, que llevó a cabo un ataque terrorista con disparos en 2015, también en la estación de autobuses de Beersheba. Y esto me lleva a la situación de hoy y este artículo del diario Israel Hayom que dice: a un año de la masacre, alerta máxima en todos los frentes. Tzahal, el ejército de Israel, está en su nivel más alto de alerta y preparación, especialmente en la margen occidental y Gaza, ya que las autoridades entienden que habrá intentos, y de hecho hay decenas de alertas de posibles atentados. La policía ha desplegado gran cantidad de agentes en todas las ciudades para tratar de impedir ataques terroristas del estilo del de ayer en Beersheba. Solo en la margen occidental hay 60 alertas concretos de posibles atentados. Y también hay señales de posibles atentados contra objetivos israelíes en el exterior, especialmente legaciones diplomáticas y símbolos de Israel. En la zona de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, el ejército reforzó su presencia con varias unidades, especialmente en la defensa de las localidades y poblaciones del área. Esta mañana a las 6:30, como para conmemorar lo sucedido a las 6:30 hace un año, Hamás lanzó 4 misiles hacia el área de Sufa, en la zona aledaña a la Franja de Gaza. 3 fueron interceptados y el 4 cayó en un descampado. El ejército informó que Hamás había planeado disparar una andanada de cohetes y misiles a esa hora de hoy, pero la inteligencia israelí detectó los preparativos y a primera hora fueron atacados
varios lanzacohetes y túneles, con lo cual se impidieron estos disparos masivos hacia Israel. Sin embargo, a media mañana, poco antes del mediodía, sonaron las sirenas en Rishon LeZion, Jolón, Bat Yam, Tel Aviv, Yafo, toda esa zona. De inmediato, Hamás asumió la responsabilidad por esos disparos. Se supo que provenían de la zona de Han Yunes, en la Franja de Gaza, y que al menos 5 cohetes fueron disparados. Hubo 2 personas que sufrieron heridas leves. Y el gobierno convocó en la mañana de hoy a una reunión especial de duelo y anoche el primer ministro Netanyahu llevó a cabo una reunión de consultas con la cúpula de las fuerzas de seguridad y con algunos ministros, a pesar de que en los últimos días las miradas se centraron, se dirigieron hacia el norte, al Líbano, a Irán, como es lógico. En la reunión de ayer, las autoridades israelíes trataron sobre los combates y nuevas operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, la cuestión de la ayuda humanitaria a los gazatíes, que Hamás continúa robándoles, y qué hacer con eso. También participó en la reunión el equipo que representa a Israel en las negociaciones por la liberación de los rehenes, unas negociaciones que están completamente congeladas, que en la práctica en realidad no existen. Y como para recordarnos qué sucede mientras esas conversaciones no avanzan, en la mañana de hoy el Foro de Familias de los Rehenes informó que el rehén Idan Shtibi fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo aún se encuentra en la Franja de Gaza. Idan, de 28 años, fue tomado como rehén por terroristas de Hamás en el Festival de Música Nova, donde se había ofrecido como voluntario para fotografiar. No alcanzó a entrar, a llegar hasta donde se hacía el festival. Cuando comenzó la masacre, ayudó a una pareja que estaba huyendo y los 3 fueron asesinados en el automóvil de Idan, y el cuerpo de Idan fue llevado a la Franja de Gaza. Y en el frente norte, mientras continúa el disparo de misiles contra Israel, anoche un hombre sufrió heridas graves por esquirlas de una ráfaga de misiles disparados contra la ciudad de Tiberíades, y 3 personas sufrieron heridas de mediana consideración, entre ellos un niño de 13 años, también alcanzado por esquirlas de un proyectil en la ciudad de Haifa. El ejército anunció que continúa ampliando la operación terrestre en el Líbano y en las últimas horas se sumaron más tropas. Mientras tanto, sigue la tensa espera por la anunciada contraofensiva israelí, la respuesta al ataque que llevó a cabo Irán la semana pasada con 200 misiles balísticos que apuntaron directamente contra los ciudadanos de Israel. En este contexto, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, fue invitado a Estados Unidos por su par, el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin. Según la información oficial, Gallant viajará pasado mañana. Esperemos, porque de aquí a pasado mañana pueden pasar tantas cosas. En fin, la idea es que Gallant va a mantener una serie de reuniones en las que va a tratar, según dicen, temas estratégicos, especialmente relacionados con Irán y la decisión israelí de contraatacar frente a los intentos norteamericanos de limitar a Israel para impedir una guerra regional mucho más amplia. Y hay muchas preguntas que surgen sobre esto. Por ejemplo, ¿serán reuniones de coordinación o de negociación? ¿Hasta dónde puede llegar Israel con su respuesta? ¿O será que Gallant va a intentar convencer a los norteamericanos a través de Austin de que Israel no puede dejar de responder y en cierta medida, o sea, con cierto tipo de respuesta a Irán? ¿O las reuniones se harán después del ataque israelí? Porque en realidad en Irán estaban seguros de que el ataque israelí iba a ser anoche, cerraron el espacio aéreo, tomaron unas cuantas medidas de precaución y creen que, como no fue anoche,
va a suceder en cualquier momento. En las últimas horas, Tzal dio a conocer algunos datos relacionados con este año de guerra que pasó y que todavía estamos viviendo. Según esos datos, unos 17.000 agentes de Hamás y de otros grupos terroristas fueron eliminados por el ejército en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra, además de unos 1.000 terroristas dentro de Israel el 7 de octubre. Israel respondió a la invasión de Hamás y la masacre con una operación militar que, como sabemos, se denomina Espadas de Hierro, y hay que recordar que Hamás denominó a esta barbarie que cometió dentro de Israel Operación Inundación de Al-Aqsa, queriendo utilizar la religión y toda esta simbología que, como dijimos más de una vez, pone del mismo lado, une a todos los musulmanes, chiitas, sunitas, con diferentes intereses económicos, con diferentes intereses políticos contra Israel. Y también lo hizo esperando, o por sobre todo lo hizo esperando que otros factores terroristas se le sumaran. Y al día siguiente se sumó Hezbollah, cuyo ahora ex secretario Hassan Nasrallah anunció su solidaridad con Hamás y la Franja de Gaza y lo demostró disparando misiles y lanzando drones durante todo un año hacia el norte de Israel, en realidad corriendo la línea cada vez más hacia el centro. Según las fuerzas de defensa de Israel, desde el comienzo de la guerra fueron lanzados contra Israel más de 26.000 cohetes, misiles y drones desde múltiples frentes. Esto incluye la Franja de Gaza, el Líbano, Irán, Irak, Siria y Yemen. Esas cifras no incluyen los cohetes que no llegaron a pasar la frontera y cayeron o en la Franja de Gaza o en el Líbano. Un total de 728 soldados, reservistas y agentes de seguridad murieron y otros 4.576 resultaron heridos en la guerra desde el 7 de octubre. En las últimas horas se anunció que el sargento mayor de la reserva, Itai Azulay, de 25 años de edad, cayó en combate en la frontera con el Líbano. Otros 2 soldados resultaron gravemente heridos en el incidente en el que murió Azulay. Según una investigación inicial del ejército, los soldados fueron alcanzados por un mortero. Y anoche Tzal comunicó que el sargento de la reserva, Nir Haddad, falleció ayer. Nir había resultado gravemente herido por un artefacto explosivo durante los combates en el norte de la Franja de Gaza a mediados de junio, después de luchar por su vida durante los últimos 4 meses, incluyendo varias intervenciones quirúrgicas, murió a causa de las heridas. Es cierto, el 7 de octubre nos dejaron solos, se quebró la confianza, la autoconfianza, nos sentimos desprotegidos, desamparados, inmersos en la tragedia, pero también estuvieron los israelíes, esos que lucharon, que salieron a rescatar gente, a ayudar, arriesgando sus propias vidas, a repartir comida, a ofrecer refugio, a poner el hombro, a seguir mirando la vida de frente, a continuar, seguir adelante a pesar de todo. Aquí en Israel a diario hemos elegido rendir un homenaje a los soldados caídos, esos que cayeron para defendernos y protegernos a todos nosotros. Por eso, esta tarde voy a compartir aquí en nuestro canal una entrevista con Neta Mordejai. Neta es la hija de Yoav Poli Mordejai, el ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, entre muchos otros cargos. Neta tiene 30 años, una bebé de 1 año, y esta guerra la convirtió en viuda cuando su marido, Roí, cayó en combate. Los invito a ver un pequeño fragmento de la entrevista con subtítulos en español. היא ילדה מדהימה ושמחה וחכמה, ולי הרגיש מהשנייה, אפילו לא שהיא נולדה, מהשנייה שנכנסתי להיריון ושגילינו שאני בהיריון, כאילו כל החיים רועי היה האבא שלה.
זה משהו, מרגיש לי קצת אולי רוחני כזה, אבל באמת כאילו כל ה-30 וכמעט 2 שנה שהוא היה חי, כאילו הנשמה שלו והנפש שלו תמיד הייתה, הוא תמיד כאילו היה אבא שלה. זה מתבטא בדברים הקטנים, בלהמשיך לשים מוזיקה בבית, גם כשלא תמיד בא לי לשמוע מוזיקה שמחה, ולהמשיך לטייל איתה ולעשות איתה דברים כיפים, שאני יודעת שהייתי עושה עם רועי, עדיין להמשיך לעשות את זה, ושיבואו אלינו הרבה חברים הביתה, ואימצנו כלבה שתהיה איתנו בבית, ודברים הכי הכי קטנים שיכולים ביום יום, שאולי לפני שרועי נהרג היו נראים לי כמובנים מאליהם, לעשות אותם גם כשלא הכי מתחשק לי, וגם כשאני לא תמיד רוצה, עדיין לעשות אותם בשביל אורי, ולטווח הרחוק זה באמת להמשיך ולשמר אנרגיה שהיא טובה, וכשאני מדברת על אבא שלה, לדבר עליו כל הזמן במילים שהן טובות ומילים חיוביות, וברור לי שזה משהו שהוא מאוד מאוד עצוב ומאוד מאוד קשה. כל בן אדם עושה את זה בדרך שהיא אחרת, ומבחינתי להתמודד עם האובדן ולתת מקום לרגשות שלי זה בעיקר בעשייה ולשבת ולפעול, ואני לא מסוגלת לשבת בבית ולעצור הכל, זה גם לא האופי שלי וגם מאוד ברור לי שזה לא מה שרועי היה רוצה שאני אעשה, ואני יודעת שחשוב לו, היה לו חשוב שאני אמשיך בדברים שרציתי לעשות, והוא היה רוצה שאני אמשיך להיות הנטע שהוא אהב. En Israel se dice que con sus muertes nos ordenaron la vida, que sigamos viviendo, que seamos dignos de ese sacrificio que ellos hicieron. La entrevista completa estará esta tarde aquí en Israel a Diario. Hasta aquí este encuentro de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado también hoy. Y como siempre, hoy quizás un poquito más que siempre, los invito a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo y les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana con las noticias aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.